Los epóxidos u oxidanos. En este tutorial vamos a analizar cómo es la estructura de los epóxidos, cuáles son los métodos de obtención. Hay dos grandes métodos, uno es desde la molécula de alqueno por epoxidación, el otro es la deshidrohalogenación de la aloidrina que también viene de un alqueno. Y cuando hayamos analizado los métodos de obtención de los epóxidos, analizaremos su gran reacción, la rotura, la apertura del anillo del epóxido, que es tremendamente inestable. Observemos que una estructura epoxídica, para formarla con los modelos moleculares, tenemos que emplear unos enlaces especiales que puedan tensionarse, que puedan curvarse, porque aquí estos carbonos de hibridación y el oxígeno de hibridación sp3 exigen unos ángulos de 109 grados, pero un anillo triangular no permite tener esos ángulos. Por tanto, los enlaces están muy tensionados y la molécula de epóxido analizaremos que su gran reacción es la reacción de rotura, de apertura, para deshacerse de la gran tensión angular que presentan. Pero esa rotura veremos que se puede hacer o bien en medio ácido o bien en medio alcalino. En medio ácido el epóxido se rompe por un mecanismo de tipo carbocatiónico y por tanto por el lado más sustituido, mientras que en medio alcalino la reacción se hace por un mecanismo de tipo SN2 y por tanto el ataque del nucleófilo se hace por el lado menos sustituido. Vamos a empezar hablando de los métodos de obtención. El gran método de obtención, el que más veces vais a ver preguntado en los exámenes, es tratar a una molécula de alqueno con una molécula de perácido. ¿Qué es una molécula de perácido? Pues un ácido que tiene un oxígeno de más. Imagínense por un momento que ustedes tienen pues carbono, doble enlace oxígeno, aquí un oxígeno, un hidrógeno, eso sería la función ácido carboxílico. Y que a esa cadena carbonada, a ese ácido carboxílico, le añadimos un anillo aromático, bueno, pues tendríamos la molécula de ácido benzoico. Esto que está en la pizarra es el ácido benzoico. Si le pintamos un átomo de cloro en la posición meta, lo acabamos de convertir en el ácido metaclorobenzoico. Y si le añadimos un oxígeno de más, el hidrógeno entonces estaría a la suficiente distancia como para que esté formando un enlace puente de hidrógeno, y lo que tendríamos en la pizarra sería el ácido metacloroperoxibenzoico. Benzoico con la función peróxido, puesto que aquí hay dos átomos de oxígeno, como podéis ver, es un peroxiácido. Y esta es la molécula que se utiliza para hacer la reacción de epoxidación a las moléculas de alqueno. Vamos a pintar una molécula de alqueno y vamos a ver cómo es el mecanismo donde se mueven todos los electrones simultáneamente. Observen cómo se desarrolla este movimiento electrónico, cómo este par de electrones viene aquí, cómo este par viene aquí. Este par vendría a formar aquí un doble enlace y este par vendría a concretar el enlace que era un puente de hidrógeno. La molécula de peroxiácido ha perdido el oxígeno, pero a cambio el alqueno ha ganado ese oxígeno y se ha transformado en la función epóxido, como queríamos analizar. Esta es la reacción más corriente. Os darán una molécula de alqueno, la tendréis que tratar con la molécula de perácido y tendréis que explicar cómo se convierte en la estructura epoxídica. La otra gran reacción parte también de una molécula de alqueno a la que se le hace una adición de cloro o de bromo en agua, da igual, cloro o bromo en agua. Entonces, cuando hacéis la reacción con cloro en agua, entra un halógeno y entra un OH. En vez de entrar dos halógenos, entra un halógeno y un agrupamiento hidroxilo. Esto es lo que se llama una aloidrina. Esto es la cloridrina o aloidrina. Y la aloidrina, a través de la utilización de un medio alcalino, desarrolla un ataque nucleofílico interno al tiempo que va saliendo el ion cloruro. Va saliendo el ion cloruro, es una sustitución nucleofílica interna, vais atacando con este par de electrones, vais formando el oxonio, vais liberando el protón, y el resultado sería también la formación del epóxido. Bueno, esas son las dos grandes líneas de reacción, los dos grandes métodos: coger a la molécula de alqueno y directamente tratarla con una molécula de perácido, como el metacloroperácido metacloroperbenzoico ácido, o bien formar la aloidrina, desarrollar primero la formación de la aloidrina y a esa aloidrina tratarla con un medio alcalino. Grandes métodos para obtener los oxidanos.
Vamos a hacernos idea de que ya tenemos obtenido la estructura epoxídica y voy a pintaros un oxirano asimétrico para que entendáis los métodos de trabajo que tiene. Aquí tenemos el anillo de la estructura oxidánica que os he pintado. Antes, permitidme que le cambie de sitio este metilo, lo pongamos en este carbono, para que se convierta en el epóxido que yo tengo en la pizarra. Y para que comprendáis que estoy trabajando con un epóxido asimétrico, no es igual por ambos lados. Las reacciones que desarrollan los epóxidos son reacciones con nucleófilos: agua, alcohol, amoníaco, amina, hidruro, organometálicos. Pero lo que os interesa es saber que si os dicen que la reacción la hagáis en un medio ácido la rotura se desarrolla a través de un mecanismo de tipo carbocatiónico. Mientras que si os dicen que la reacción la tenéis que hacer en medio alcalino, pues el desarrollo del proceso recuerda más bien a una rotura de tipo SN2 y por tanto lo que prima es el acceso dorsal. Ellos utilizan, sobre todo en los exámenes, dos grandes reacciones. Utilizan las hidrólisis, que las pueden provocar en medio ácido o en medio alcalino, y utilizan muchísimo la reacción con organometálicos, como puede ser el organometálico de litio o el organometálico de Grignard. ¿Por qué utilizan tanto esta reacción? Pues muy fácil, porque la gente desconoce que los organometálicos inducen un medio alcalino, provocan siempre un medio alcalino. Por tanto, con el organometálico la rotura se haría siempre por el lado menos sustituido, no así por la hidrólisis, que dependerá del medio en el que quieran emplear. Vamos a hacer una hidrólisis ácida para estudiar la rotura ácida y con la rotura alcalina emplearé un organometálico. El medio ácido va a protonar, va a formar el compuesto de oxonio y ahora empezaría a contar cómo se va abriendo el epóxido al tiempo que dorsalmente me va atacando la molécula de agua. Voy abriendo la estructura epoxídica y por tanto voy formando un OH. Aquí voy atacando, generando un compuesto de oxonio que libera el protón y al liberar el protón regenera el medio y me queda, como era de esperar, un transdiol. La rotura de los epóxidos por una hidrólisis conduce a un diol en trans. Y les había dicho que para hacer la reacción en medio alcalino pues voy a emplear un organometálico, porque con una hidrólisis alcalina volveríamos a obtener también un diol también en trans. En medio alcalino la rotura hemos dicho que se aproxima más a un ataque de tipo SN2, donde al tiempo que se está abriendo el epóxido se está haciendo la unión, se está abriendo el epóxido, se está formando este enlace, se forma el intermedio que no se aísla y a este intermedio que no se aísla le vamos a hacer una hidrólisis. Y al hacerle la hidrólisis obtenemos el cloruro de hidroximagnesio, que es un gel y que por tanto lo vamos a quitar de en medio, y por otro lado me queda, pues en este caso, una molécula de alcohol. Bien, entiendan que no tienen que estudiarse mucho más, que para saber hacer luego los problemas, lo que hay que tener muy claro son los comportamientos y los dos métodos de reacción. Un tema muy de examen, muy importante, muy preguntable, está prácticamente en todos los exámenes y hay que tener claro las obtenciones. Una, tratar a la molécula de alqueno con moléculas de perácido, por ejemplo el metacloro. Aquí estaba pintando el metacloro perbenzoico y me he quedado en el tintero el átomo de cloro en posición meta, que lo añadimos ahora mismo, por tanto es el metacloro perbenzoico ácido. Y también podemos hacer la deshidrohalogenación de la aloidrina, que ya les he contado que es un ataque nucleofílico dorsal interno, donde al tiempo que ataca el grupo hidroxilo va saliendo el ion cloruro y se va formando la aloidrina. Desde el alqueno, con cloro o bromo en medio acuoso, formamos la aloidrina y en un medio alcalino caliente, haciendo la deshidrohalogenación, formamos el epóxido. Cuando ya tenemos el epóxido, hay que saber tener muy claro la posibilidad de romper en medio ácido o en medio alcalino. En medio ácido, la rotura transcurre tiende a transcurrir por un mecanismo de tipo carbocatiónico, por eso se desarrolla la rotura por el lado más sustituido. Mientras que en medio alcalino, y aquí he puesto la del organometálico porque entiendo que es la que más ponen, la que más preguntan, la rotura con un organometálico se hace
siempre rompiendo por el lado menos sustituido.